cuenta de que la policía sufre el robo de un arma por semana, prorrateando, ¿no? Un dato. Más, bueno, municiones o lo que se pueda robar de algún cuartel o de lo que tiene que ver con armas militares. Insisto, perdón, en lo que, el valor o el peso que esto tiene en el contexto general de la delincuencia. Tal vez sea menor, tal vez sea ínfimo, no sé, lo pregunto. Sí, yo creo que sí, que el hecho de que los ciudadanos tengan, sin los controles necesarios, estamos hablando de controles, ¿no? En entidades que guardan armas y guardan municiones. Y en definitiva un hogar en el que hay un arma es un lugar que tiene que tener restricciones al acceso a esa arma y eventualmente quien lo tiene que tener cuidado, saber usarla, No, etcétera, etcétera, también etcétera. hemos asistido a casos Ahora, donde no se tiene cuidado, por supuesto, ni con no, mala no, no. intención, pero gente que ha matado a su propia hija, No, o sea, no, por cosas supuesto. espantosas. Es cierto. Ahora, es un tema que tiene varios aspectos que tenemos que mirar. Si la sociedad se siente vulnerada y se siente débil frente a la forma en la que se ejecutan ciertos delitos, muchas veces cuando el Estado no le da la protección que tiene que tener, la gente dice, yo quiero usar mi libertad para protegerme. Sí, Entonces, ¿no fue el propio Huidobro que dijo en algún momento, yo no le puedo decir a la gente que no se arme? es que precisamente yo creo que... Fue propio. Yo creo que es un error que parte de un concepto prohibicionista, decir que la gente no tenga, que no pueda tener, y los que pueden tener definitivamente porque no se controlan y es imposible controlarlos son los delincuentes. O sea, es un proceso en el que tenemos que tener una comprensión más cabal, pero por sobre todas las cosas el Estado no tiene que ser el demandante a la gente de que se desarme. El Estado tiene que ser el oferente de los niveles de seguridad para que la gente se vea motivada a desarmarse o a no estar armada o a no armarse. Y en un Estado, en un Estado institucionalmente fuerte, en un Estado de derecho, las restricciones a la libertad solamente las puede imponer la administración a través de leyes y normas constitucionales con el hecho de proteger la propia libertad. Entonces, si vivimos en una sociedad insegura en la que la administración del Estado, que es la que debe brindar la seguridad a la gente, no la brinda eficazmente, bueno, empieza el sálvese quien pueda. Y lo peor es que en esas circunstancias quienes más sufren son las personas más desposeídas, son las personas que tienen menos posibilidades. ¿Por qué? No porque vivan en ambientes en los que el delito es más que en otros ambientes, porque esa concepción es una concepción bien clasista y bien elitista. Decir que los pobres viven entre delincuentes. No, la delincuencia se expresa donde hay dificultades para defender las libertades de las personas. Y precisamente hay sectores o ámbitos culturales en los cuales la delincuencia se expresa especialmente con un elemento que es gravísimo, que es el de la presión psicológica sobre las personas. Yo conozco muchos barrios de Montevideo, porque camino mucho en Montevideo, en los que los vecinos nos dicen que tienen temores de la convivencia en el barrio, en la que los vecinos hacen inversiones increíbles para poner rejas, en la que los vecinos tienen 1, 2 o 3 perros a veces para que sean centinelas cuando hay alguien que está penetrando a su edificio o a su terreno. O armas. O armas también para defenderse. Entonces, yo creo que allí es donde hay que hacer hincapié especial en la responsabilidad del Estado. Y de un Estado que tiene que ser fuerte. Y tiene que ser en materia de seguridad y en materia de armamento y de tecnología para la seguridad muy fuerte. Porque la gente tiene que ver que la presencia, en este caso policial, es una presencia protectora y no es una presencia que se deslinda de los problemas. Permitime discrepar contigo en una cosa, o sea, sí estoy de acuerdo en que el Estado debe garantizar determinadas cuestiones, como por ejemplo la seguridad. Ahora, no me parece, y en eso es lo que discrepo, es que el mensaje deba ser usted es libre de tener un arma si no se siente seguro. Me parece que eso es algo que deberíamos disuadir, deberíamos sí exigir que el Estado cumpla con los deberes que tiene de la seguridad, pero no de repente poder decirle al ciudadano, bueno, como el Estado no está cumpliendo, usted puede armarse. Me parece que ese mensaje, por lo menos a mí no me gusta. Sí creo que hay que exigir que el Estado cumpla, pero en el caso que no cumpla, seguir exigiendo más intensamente que lo cumpla, pero no darle el mensaje al ciudadano que sí, que se podría armar. ¿Tribuna? Es un matiz que tengo. A raíz de lo que acaba de pasar, del robo de estas armas, si el ministro dijo algo que él no sabía lo que estaba pasando, en fin, todas esas cosas. Volvemos para atrás y el inicio de esto es que
si un policía, como decía Graciano, se mata o mata a su mujer por violencia doméstica o a un chico que trabaja en un cuartel se mata, ¿no se hacen pericias psiquiátricas, no se hacen pericias psicológicas a estas personas? Yo creo que tanto la policía como el área militar no se les hace un control a los policías, a los militares, cuál es su situación psicológica a la hora de estar trabajando. Creo que tienen cierta presión, tanto militar como policial, y no se les controla. Si hubiera un control médico exacto y correcto, que debería estar 2 o 3 veces al año, yo creo que no llegaríamos a este punto, porque este punto fue ese. O sea, Y que una persona para se el mató... control de las personas que son civiles y que logran obtener para aportar armas. ¿Qué dejas esos controles? Permiso. Yo hay una cosa que me parece que también estoy de acuerdo con Leonora, me parece que la tenencia de armas no es el camino. De hecho, no me parece que sea equiparable la libertad con la propiedad privada. La mayoría de la gente que se arma tiene que ver con la defensa no de su libertad, sino de su propiedad. Entonces, en la medida... Hoy en día de su vida, ¿no? Hoy ya no es solo la propiedad, Primero lo hacen en prevención de sus bienes muchas veces. No está en la cabeza de la gente armarse solamente por su vida. Si fuera por eso... Si fuera por eso, es mi opinión. Después, déjenlo Es mi terminar de opinión. hablar. Si fuera por eso, andaríamos todos armados porque tenemos miedo que nos maten. Me parece que tiene que ver... La libertad es una cosa y me parece que el Estado tiene que garantizarnos que podamos hacer uso de esa libertad y desarmar. No solamente las personas se tienen que desarmar, sino los delincuentes. Y me parece que el tema de fondo, el tema de fondo acá, con este mensaje, donde ya no es la primera vez ni con este gobierno ni con otros, donde pasan este tipo de sucesos con las Fuerzas Armadas, es preguntarnos si nosotros necesitamos Fuerzas Armadas, ese es otro tema, tales como están dimensionadas en este momento, o las tenemos que reconfigurar. Ese es otro tema. Por favor, Sandra. Yo te había pedido... Bueno, sí, pero Sandrita antes, porque además discrepa con Martín, quiero saber por qué. Sí, en realidad porque la mayoría de los que hoy están armados luchan por su vida, no por su propiedad, porque lamentablemente hoy por hoy si te vienen a robar entregas todo con tal de que no te lastimen, así que y te lastiman igual. Entonces creo que la mayoría de la gente que se compra un arma y hoy tiene un arma es por su vida, no por una cartera o por las cosas que lleva encima. Pero más allá de eso, creo que tiene que estar la libertad también de que cada uno si quiere tener el arma o no quiere y para qué, eso lo tienen que controlar los que lo tienen que controlar. Y eso es lo que está fallando, el control. El que entren a un cuartel y no pase nada cuando se llevan armas. Que entren 3 veces más y no pase nada. Que tengan ese acceso y no pase nada. Creo que eso es lo que está fallando. Imelda. Sí, yo quería decir un poco de todos lados. Cada vez que delincuentes delinquen, no solo se llevan dinero y armas, ¿tá? Porque reducen al policía y se le llevan, como mostraron la última vez, esos profesionales en la delincuencia que desarmaron al policía que tenían reducido, que tiró la cartuchera, que ahí tenía esposas, armas, balas, le pidieron el chaleco. O sea, en cada delincuencia se van haciendo de un armamento. Así sea que atraquen a un policía o que atraquen a un particular que sabemos que dentro de sus cosas personales tiene un arma porque hoy día se está armando todo el mundo. Entonces le sacan el arma y le sacan el dinero. Otra vez, otra arma más para nosotros. Sí. Otra cosa, cuando roban en las casas de propiedad, que vos decís le revolvieron toda la casa y ¿qué se le llevaron? Mirá, se le llevaron plata y plata. Mentira. Se le llevaron plata y 4 armas. Lo que pasa es que la persona, el civil, no las tenía declaradas. Entonces, a la hora de decir lo que se le llevaron, no te dice, no te deja declarar las 4 armas porque no las tenía declaradas. Pero ¿Eso se te las consta? llevaron los chorros. No me des nombre, pero ¿te consta? Me consta porque soy aseguradora. Ah, está, bien, listo. Martín. A mí me gustaría preguntar, porque tengo entendido que muchas veces hay unidades militares donde la rotación es muy grande, es decir, entran y salen y cambian mucho el personal. Me gustaría preguntar si eso no genera la posibilidad de que gente del entorno
conozca el funcionamiento, o gente que escucha que puede ser delincuente, conozca el funcionamiento de las unidades militares y eso pueda ser un elemento que sea de alguna manera un vehículo para llegar a esas unidades militares y robarlas. Rico, como experto en seguridad. Viene bien y aclarar primero lo del robo del fusil, porque están haciendo tan repetitivo como que robaron 5 o 6 fusiles. O sea, el robo del fusil fue uno solo. Bien. Se ingresó a una unidad una sola vez. Los demás fueron intentos. Los demás fueron intentos, uno repelido y los otros repelidos a la distancia porque no se supo si eran 2 o 3 o 4 personas. O sea que el Más ataque, la investigación de las 20.000 municiones en Durazno que bueno, todavía no se eso sabe es un dónde robo quedaron. interno que no se sabe si fue de adentro, de afuera, si entraron o no entraron, no se sabe. ¿La verdad? Hace 2 Y en la años de fuerza- fusiles y municiones. Perfecto. Pero un ataque a una guardia que, con más de 38 años de servicio Cuida es el la micrófono, primera Rico. vez que existió un ataque a una guardia. Hubieron robos de fusiles de adentro. Conozco no más de 3 casos en 40 años. O sea que no O sea, que no sería generalicemos. una situación alarmante o que, Ahí va. o que O sea, explicara un estado de Las situación Fuerzas Armadas general. tienen más de 30.000 fusiles y el otro día robaron 2. Bien. ¿No? Ahora, lo de la rotación es importante. Se da en algunos departamentos alta rotación, como es el caso de Montevideo, y como es el caso de esta unidad, que tiene un 35% de rotación anual. Cuando O sea hablamos que- de rotación, ¿de qué hablamos? Porque yo, por lo que entendía del ministro, era específica en la guardia, como una manera de evitar la coima. El Pero ¿a tema qué se de la sí. guardia propiamente dicho fue un acostumbramiento. Porque ese mismo soldado, en el penal de Libertad, no se le escapó a nadie. Ese mismo soldado en el penal de Libertad, si tenía que haber tirado a un recluso, le tiraba. El problema es la costumbre de estar en un lugar que no pasa Donde nada. no pasa nada. Que viene hasta la señora capaz a darle de comer. Digo, son situaciones que, como decía el ministro, atraviesan un cuartel para ir a tomar el ómnibus. Es un problema, no estoy justificando. Ese es un problema de conducción. No ese estoy es un justificando problema, el hecho. Ese es un problema de consigna, digamos. Ese es un problema de que la autoridad tiene que asumir que estamos viviendo en un país complejo, con un delito cada vez más agresivo y atrevido, y que además hay una baja de la sensibilidad en algunos sectores del Estado, como pueden ser las Fuerzas Armadas, en virtud de que mostrar los dientes queda mal. Y las Fuerzas Armadas tienen que mostrar los dientes, porque si no muestran los dientes, si solamente las tenemos para levantar la basura o para hacer una carretera, que está muy bien que lo hagan, y sé que lo hacen con orgullo de una función de apoyo a la sociedad cuando la sociedad lo necesita, por razones de salud, por razones, etcétera, pero hay una cuestión que es esencial a las Fuerzas Armadas, que es la defensa nacional. Y en la defensa nacional no se puede andar de carilindo y con simpatías. En la defensa nacional hay hasta una actitud que hay que tener. ¿Por qué? Porque el uniforme tiene que dar y manifestar la sensación de que es de un individuo que tiene un poder extraordinario que solo va a usar cuando la Constitución lo permite y cuando el Parlamento lo autoriza, pero que lo tiene y lo va a usar. Sí, mostrar los dientes fue lo más ilustrativo. Si nos acostumbramos a unas Fuerzas Armadas, como el ministro dice a veces, los milicos, porque Fernández Huidobro es un gran histrión. Es un individuo muy inteligente, muy estudioso, que conoce mucho la psicología de las personas, que ha pasado por el estado de atacar a las Fuerzas Armadas y de defenderlas, y a veces dice los milicos, y a veces dice nosotros las Fuerzas Armadas, diciendo yo soy parte cuando él no es parte de las Fuerzas Armadas, es el ministro de Defensa. Pero ha dado él y otros tantos que están junto a él una sensación de que las Fuerzas Armadas eran una cosa innecesaria en el Uruguay y que esa potencia que tienen que tener para defender los intereses nacionales, la verdad que era una cuestión relativa. Hay un relato, como decía el ciudadano aquí, de que tenemos que redimensionar las Fuerzas Armadas, por supuesto que sí. Fíjense que hoy tenemos 300 millas marinas, la plataforma continental extendida, gracias a una política de Estado que llevó 15 años en Naciones Unidas gestionar el reconocimiento por parte de la comunidad internacional de que Uruguay tiene en ese espacio marino tan importante derechos sobre el subsuelo y obligaciones de cuidado sobre la pesca y sobre el entorno, y tenemos que tener una armada muy potente. Ahora es una armada, no son unos soldaditos con barquitos para andar
allí en la Hay costa que hablar, del pero arroyo del Chuy. discúlpeme, Y pero pasa lo insisto, propio... es otro tema ese, porque incluso tendríamos que No, hablar no, hasta del no, yo te presupuesto entiendo. que se le asigna a defensa Pero en yo- pos de un pero objetivo por como eso, el que pero usted yo plantea. partía de la base de que la imagen de las Fuerzas Armadas es muy importante. Y Bien. decir que a las Fuerzas Armadas le entran a un cuartel o le quieren entrar a un cuartel porque la gente está acostumbrada a pasar por el cuartel a tomar mate, bueno, la verdad, eso se tiene que terminar. Y se Bien. termina con gestos, se termina con actitudes y se termina con medidas. Y con presupuesto, por supuesto, ¿no? Rico, iba a responder la parte de la rotatividad, que nos Claro. quedamos ahí. Eso afecta, ¿no, verdad? Afecta en el sentido de la rotatividad. Por ejemplo, ese cuartel tiene 300 hombres, 100 hombres por año son nuevos. En 3 años ese cuartel es nuevo. Eso es lo que se llama el 35% más o menos de la rotatividad. Ajá. Y Menos ahora porque se ahora va- no hay vacantes, claro. Exactamente. Ahora, ese personal que es de ahí, vamos a llamarle concretamente esta unidad del barrio La Chancha, pasan a vivir ahí de vuelta. Y ahí se corre esa familiaridad que hay en el barrio, de decir, sí, anoche entré en el puesto 8, que es donde el único puesto que se entra sin munición. Y no discutamos más, digo, la orden fue mal dada y no vamos a ir Bien. de vuelta a esa orden. Bien. Sino al hecho de que esa rotación también hace de que todo en el barrio se sepa. Y vuelvo a decir, para mí este es un caso aislado y no lo puedo generalizar porque no tengo el tiempo suficiente para generalizarlo. Sin embargo, lo del penal de libertad a Punta Rieles tengo el tiempo suficiente como para decir, ahí se puso una sola militar, van los soldados armados con la misma instrucción que tenía este soldado y nunca pasó nada. No se escapó nadie. que por ley, que hubo que modificar, O sea, como decía el ministro, podían disparar Hubo que entre poner los la alambrados. zona militar, el tejido, y creo que ya hace 8 años que no se escapó nadie. Hacemos una pausa y ya volvemos. Te prometo la vuelta, Juan Carlos, ¿sí? Ya venimos. Sabe que no te